Este segmento es presentado por Cónica. Para sus habitantes, se llama Rapa Nui. Para el resto de nosotros, es la isla de Pascua. Uno de los lugares más extraños e inquietantes del planeta. Los cientos de estatuas de piedra gigantes son un testamento perdurable de una de las civilizaciones más extraordinarias que jamás haya conocido el mundo. Dejaron una marca imborrable, no solo en la isla, sino también en nuestras conciencias. Durante años, la isla de Pascua desconcertó a todo aquel que la visitó. Nadie podía imaginar quién forjó esta civilización, cómo lograron construir estas increíbles estatuas y, fundamentalmente, cuál fue su destino. Ahora, por fin, la ciencia moderna empieza a resolver el misterio de la isla de Pascua. El misterio de la isla de Pascua. El 5 de abril de 1722, en medio del Océano Pacífico, dos mundos colisionaron. Para ellos debe haber sido un hallazgo inesperado. Debe haber sido como si un cohete aterrizara en tu patio. Una experiencia realmente extraordinaria. Estaban allí en la costa y vieron esos tres barcos. Un pueblo que había quedado aislado del resto del mundo por más de un milenio, quedó cara a cara con la sociedad más avanzada de la época. Era el día de Pascua. Por eso los visitantes, exploradores holandeses, llamaron a su nuevo descubrimiento Isla de Pascua. Pero cuando desembarcaron se llevaron una sorpresa. La isla que suponían poblada por gente de la Edad de Piedra tenía algo más. Cientos de estatuas de piedra gigantes. Una de las primeras cosas que vieron fueron estas inmensas estatuas sobre las plataformas. Se preguntaron cómo esa gente había sido capaz de fabricarlas, cómo las habían erigido. Nunca antes habían visto algo semejante. Y supongo que este fue el comienzo de la fascinación de los europeos por la isla de Pascua y su misterio. Los holandeses quedaron atónitos. No podían entender cómo los isleños primitivos habían logrado construir estatuas tan enormes. Y había algo más. Los isleños habían grabado espectaculares imágenes en piedra de una criatura extraña, mitad hombre, mitad ave, y tallados en madera grotescos de gente aparentemente famélica. Fue un hallazgo que repercutió durante cientos de años y generó un misterio que perdura hasta hoy. Para quien intenta averiguar qué ocurrió aquí es un gran acertijo, porque no hay nadie para contarlo. Hoy en la isla de Pascua viven unas 4.000 personas, pero la mayoría llegó desde Chile y de otras islas del Pacífico. Por ello no tienen recuerdos del pasado de la isla. Solo sobreviven unas pocas leyendas incompletas del tiempo de las grandes estatuas. Por eso, lo que se preguntaron los holandeses hace tantos años, aún hoy no tiene respuesta.
¿Qué pueblo ocupó la isla de Pascua? ¿Y cómo llegaron hasta allí? ¿Por qué tallaron grandes estatuas? ¿Qué significado tienen? Y había una última pregunta, la más misteriosa de todas. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué fue lo que destruyó a esa civilización? Los científicos se obsesionaron con estas preguntas durante años. Y ahora por fin están comenzando a encontrar respuestas. El misterio fundamental, el más obvio, es quiénes fueron los isleños primitivos. ¿De dónde vinieron los escultores de las estatuas? Creo que hay un misterio genuino en la isla de Pascua. Es una pequeña, muy pequeña isla en medio del Océano Pacífico. Si observas el mapa, verás que la gente pudo haber llegado desde cualquier lugar. Es la isla habitada más remota del mundo. La tierra más cercana está a miles de kilómetros, hacia el este América del Sur, hacia el oeste el archipiélago de la Polinesia. En los años 50, el famoso explorador Thor Heyerdahl propuso la teoría de que los nativos de la isla de Pascua venían de América del Sur, el continente más cercano. Su expedición Kon-Tiki demostró que era posible viajar por el Pacífico en una embarcación primitiva desde América del Sur hacia la isla de Pascua. Pero no era más que una teoría. Otros supusieron que los ocupantes de la isla llegaron desde otro lugar, desde la Polinesia. Durante años no hubo manera de saber qué teoría era correcta. Luego llegó Erika Heidelberg, genetista. La clave del misterio estaba en la genética. Nadie lo había considerado desde la genética moderna. Y la idea de buscar y estudiar directamente el material genético de los habitantes prehistóricos es algo sumamente interesante. Heidelberg se dispuso a buscar un elemento llamado rasgo genético. La gente de cada lugar tiene diferentes rasgos genéticos que permiten identificar su origen. Extrajo ADN de los esqueletos de los pobladores primitivos en busca de un rasgo genético que permitiera saber quiénes eran y de dónde provenían. Y por fin encontró la respuesta. Un rasgo genético. El diseño polinesio. Exclusivo de los polinesios. Fue un hallazgo emocionante. Fue maravilloso, porque no deja lugar a dudas. Demuestra que los pueblos debieron ser descendientes de polinesios. El hallazgo del rasgo polinesio demostró que los pobladores primitivos de la isla de Pascua no llegaron desde América del Sur, sino desde Polinesia. El descubrimiento de Heidelberg convierte a la isla de Pascua en el puesto fronterizo más lejano de los polinesios, acaso los mejores navegantes que jamás tuvo el mundo. Los polinesios descubrieron, colonizaron y poblaron más de 350 islas. Sus embarcaciones surcaban miles de kilómetros de agua en sus viajes de una isla a la otra. Es un logro increíble. Yo creo que es un logro verdaderamente único en la historia del mundo. El método por carbono 14 sugiere que los polinesios llegaron a la isla de Pascua cerca del año 700 de nuestra era. Y nadie más. Durante los 1000 años siguientes parece que nadie más llegó a la isla de Pascua.
Estaban solos. Los arqueólogos hicieron un bosquejo detallado de cómo surgió este pequeño asentamiento. Descubrieron que los isleños prosperaron pronto. Había ruinas de cientos de casas. La agricultura y la pesca florecieron. La población pudo haber superado los 12.000 habitantes, el triple de la actual. Y su éxito se hizo evidente en una característica que hizo famosa a la isla de Pascua. El tallado de estatuas de piedra gigantes. En los últimos 3 siglos, las estatuas deslumbraron a todos los que las vieron. ¿Cómo logró producirlas la gente de la Edad de Piedra? ¿Cómo se las arreglaron para trasladarlas por la isla? Y fundamentalmente, ¿por qué las tallaron? ¿Qué significaban las estatuas? Las primeras respuestas surgieron en un lugar llamado Rano Raraku, la cantera donde se tallaban las rocas. Allí hay más de 300 estatuas en las diversas etapas de construcción. En lo alto del precipicio hay grandes orificios con forma de ataúd, de los cuales fue extraída la roca. Provistos solo de cinceles de piedra, los nativos habrán tardado años en tallarlas. Y este debía ser el trabajo más fácil. Luego debían moverlas. Nadie pasó más tiempo intentando resolver esta cuestión que Charlie Love. Primero debían bajarlas de lo alto de la cantera. Trataban de que esto tuviera el diámetro de un tronco muy grande que se insertaba aquí y mediante una cuerda controlaban el descenso de la estatua que habían liberado en algún lugar más bajo de la cantera. Es probable que por esta zona más plana pasara la cuerda que descendía al lugar donde están las estatuas. Luego de bajarlas, la etapa siguiente era transportarlas a través de la isla. El trabajo que implica tallar una estatua, el trabajo necesario para construir una plataforma de ceremonias, es mínimo en comparación con la construcción de los caminos y el traslado de las estatuas. Y no hubo debate más acalorado entre los arqueólogos que aquel acerca de cómo las transportaron. La lógica sugiere que fueron trasladadas en posición horizontal. Es el modo más fácil y seguro. Yo creo que las transportaron en posición vertical. La mejor técnica es la que empleamos nosotros. Según la leyenda, caminaban. No hay nada en la tradición polinesia que sugiera el traslado de las estatuas en posición vertical. Yo creo que la respuesta es el desplazamiento vertical. Cualquiera fuera la verdad, cientos de estatuas fueron transportadas por la isla. Por colinas y valles, a distancias de hasta 15 kilómetros. Algunas pesaban más de 80 toneladas, el doble de las rocas más grandes de Stonehenge. Pero el misterio más grande es el objetivo de las estatuas. ¿Qué representaban?
Las teorías abundan. Eran dioses. Fueron el último vestigio de una civilización perdida que hace tiempo gobernó el Pacífico. Algunos incluso creen que fueron inspiradas por extraterrestres. Un habitante de la isla de Pascua hizo un hallazgo. Durante años, una de las pocas pistas que podían ayudar fue un rasgo del idioma de Rapa Nui. Las estatuas o moai también las llamamos Arina Ora Ote Tupuna, el rostro vivo de nuestros antepasados. Durante años no se le encontró sentido al nombre tradicional. Quienes quiera que fueran estos antepasados, no parecían vivos, sino muertos. Pero Sergio encontró unos fragmentos raros de coral. No estábamos seguros de lo que eran. Los hallamos de diferentes perfiles y formas. Estaban bien conservados porque estaban cubiertos de arena. Cuando los juntamos, obtuvimos esta forma. Pero en la isla, nadie sabía lo que realmente eran. En ese momento, Sergio recordó algo. Aquellos huecos extraños, cóncavos, las órbitas de las estatuas o moai. Recuerdo la concavidad, la hermosa concavidad de un moai que ya habíamos armado en la plataforma. Luego, una simple asociación en cuestión de un segundo. Me llevó a la conclusión, en ese momento, de que eran ojos de moai. Y adiós al aspecto de muertos. Los ojos dieron vida a las estatuas. Cuando miro estas estatuas de piedra, tengo la imagen de alguien que está muy orgulloso. La boca firme, la nariz elevada, esa mirada que en lugar de dirigirse a los ojos, converge arriba de tu cabeza. Es la imagen de un líder. Las estatuas cobran vida. Son el rostro vivo de los antiguos. Los científicos ahora creen que las estatuas fueron parte de una tradición polinesia de culto a los antepasados, en una escala superior a todo lo conocido. Cada estatua era diferente de las otras. Todas fueron erigidas para inmortalizar a los líderes. A esa altura, en las plataformas, estaban a mitad de camino entre los mortales y los dioses. De espaldas al mar, su tarea era vigilar al pueblo, protegerlo y darle inspiración. Pero luego ocurrió algo muy malo. Las estatuas fueron derribadas. En algún momento de la historia de la cultura de la isla de Pascua, las estatuas que estaban en las plataformas fueron derribadas. Esto produjo una gran destrucción. A esta, por ejemplo, se le rompió el cuello, pero también destruyeron otras partes de la plataforma de ceremonias como si fuera una venganza. A la estatua que vemos aquí le cortaron la cabeza y se perdió. La nariz de esta otra está en el suelo. No se rompió en la caída, pero sugiere que hubo alguna clase de hechos violentos. Solo en esta plataforma de ceremonias hay 17 estatuas volteadas.
La cantera en la que fueron talladas las estatuas también fue abandonada. El método por carbono 14 sugiere que esto ocurrió cerca del siglo XVII, 100 años antes del contacto con Occidente. Parece que por alguna extraña razón, la gente de la isla de Pascua arremetió contra sus dioses. En busca de motivos, los científicos solo obtuvieron de los pobladores de la isla un manojo de leyendas incoherentes, de un tiempo de horror, penurias y hasta canibalismo. Nadie acertó a decirles qué sucedió. Luego descubrieron un instrumento de piedra que hasta entonces no habían visto. Puntas de flecha. Estas aparecieron de repente en el siglo XVII, aparentemente en la misma época en que la cantera fue abandonada. Por alguna razón, los isleños comenzaron a construir armas. Luego los científicos descubrieron para qué se utilizaron esas armas. Doug Owsley estudió los restos de más de 600 esqueletos del mismo periodo. Lo que descubrió fue espeluznante. Este cráneo pertenece a una mujer nativa. Tiene rastros de una importante lesión en el frontal y en un parietal. Pudo haber muerto a causa de una lesión cerebral o por este golpe que vemos aquí en el parietal derecho. Esta persona recibió un golpe muy severo del lado derecho de la cabeza. Todo el lado izquierdo fue fracturado. Owsley advirtió que tenía en sus manos evidencia de una guerra interna. Al comparar la cantidad de lesiones en esqueletos de la isla de Pascua con la de otras colecciones con las que trabajé, surge que la de aquí es mucho mayor. Fue una época de desintegración social y agitación. Había un malestar interno crónico y enfrentamientos constantes. No hay duda de ello. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la causa de la catástrofe? ¿Qué condujo a los isleños a la guerra civil? Dave Stedman encontró la primera pista. Es experto en la dieta de los isleños. Tras estudiar los huesos sobrantes de sus comidas, notó un cambio sorprendente. De los primeros tiempos quedaron miles de huesos de aves. Los hallazgos incluyen huesos como este, que corresponde a un petrel que ya no habita en la isla. Aquí hay una meauca, llamada fardela de Pascua, que ya no existe en la isla. Luego, este hueso pequeño puede ser un poco engañoso, pero pertenece a un ave muy grande. Es un fragmento de cráneo de albatros. Como ves, el albatros es un ave inmensa. Esto implica que los isleños tuvieron una fuente de alimento generosa. Pero las cosas no quedaron así. Para el siglo XVII, cuando la cantera de las estatuas fue abandonada, todas esas aves habían desaparecido. Casi todas las aves marinas, las 25 o 30 especies de aves marinas que identifiqué en los primeros sitios, casi todas desaparecieron. La gran variedad de aves marinas que los isleños habrán depredado, la fuente de alimento, desapareció. Lo mismo ocurrió con los peces. Alguna vez la dieta de los isleños incluía atún, cabala y marsopa. Pero para el siglo XVII, estos también habían desaparecido.
Las consecuencias parecen haber sido tremendas. Estas esculturas exhiben figuras escuálidas, con las costillas a la vista. El hambre parece haber invadido la isla de Pascua. La inanición pudo haber provocado algo incluso peor. Cualquier pequeño incidente, como el robo de alimento para saciar el hambre, habrá provocado venganza, guerra, destrucción y, en última instancia, la escasez y la imperiosa necesidad de comida hicieron surgir el canibalismo. Parecía que el derrumbe del culto a las estatuas y el estallido de la guerra hubieran sido provocados por la inanición. Pero surgía un nuevo misterio. ¿Por qué la isla de Pascua pasó de la abundancia a una escasez de comida desesperante? Al principio, los científicos pensaron en un crecimiento desmesurado de la población, que sobreexplotó los recursos, por ejemplo, las aves marinas. Pero luego encontraron pruebas de que había pasado otra cosa. Algo tan devastador que dejaría una marca perpetua en la isla de Pascua y atraparía a la población en un horrendo periodo de hambre y guerra. Cuando los occidentales desembarcaron en la isla de Pascua por primera vez, notaron que no había árboles. Sin embargo, el resto de las islas del Pacífico están cubiertas de bosques. Una isla sin árboles era algo inexplicable. ¿Cómo hicieron los isleños para desplazar las estatuas? ¿Con qué hicieron canoas para pescar? La solución a este misterio surgió en el fondo del lago, en el cual, durante miles de años se acumularon capas de lodo. Mezclado con el lodo estaba el polen de las plantas de la isla. Este polen guardaba el secreto de la antigua vegetación de la isla de Pascua. El hombre que lo desenterró fue John Flanley. Comenzó analizando el polen de las capas de lodo más recientes. Comenzamos a analizar las muestras desde las más superficiales hacia las más profundas. Las más altas solo tenían polen de pasto, que era lo que esperábamos, porque es lo que hay actualmente en la isla. El polen de pasto es fácilmente distinguible. Es redondo y tiene un poro rodeado por un anillo. Pero luego, un poco más abajo, comenzamos a encontrar granos de polen distintos, de un aspecto muy diferente. Este polen era alargado y tenía una hendidura en todo su largo. Correspondía al polen de una palmera. Y había tanto que Flanley advirtió que en algún momento la isla tuvo que haber estado completamente cubierta de palmeras. ¿Qué ocurrió con ellas? Una vez más la clave estuvo en la fecha. Los árboles desaparecieron en la misma época en que las estatuas fueron abandonadas y empezó la guerra. Esto hizo que los científicos comenzaran a elaborar una teoría extraordinaria. La causa del gran desastre fueron las mismas estatuas. Imagínate intentando desplazar una estatua que pesa 50 toneladas o más. Cada vez que mueves una de estas, necesitas tirar abajo algunas palmeras. Es completamente inevitable. Los arqueólogos vieron que con el paso del tiempo las estatuas fueron cada vez más elaboradas. Y además cada vez más grandes. Tan grandes que una estatua sin terminar mide más de 18 metros de alto y pesa unas 400 toneladas. Con el tiempo, las estatuas fueron cada vez más grandes y el bosque de palmeras se fue agotando de a poco. Era como si la producción de estatuas se hubiera vuelto una obsesión competitiva.
Cada tribu se esforzaba por superar a las otras con esculturas más imponentes. El impacto en el bosque de palmeras habrá sido cada vez más y más desastroso. La obsesión se intensificó. Cada escultura nueva necesitaba más palmeras que la anterior. El efecto fue devastador. Al no haber árboles, las lluvias arrasaron con la valiosa tierra. Quizá menguaron los cultivos. No había madera para las canoas, por lo tanto no había más pescado. La ausencia de canoas además impidió la huida. Los isleños quedaron atrapados en un infierno creado por ellos mismos. Entonces se enfrentaron unos a otros y reprendieron a los dioses por el fracaso. Por último, se arrinconaron en un lugar donde no quedaba mucho por hacer, excepto pelear por lo poco que quedaba. Mi explicación para el colapso de esta civilización es el desastre ecológico. Es decir, hubo una alteración de la ecología de la isla y los culpables fueron sus habitantes. Fue un desastre ecológico producido por el hombre. Al parecer, la sociedad de la isla de Pascua se autodestruyó. Para muchos científicos, la historia del colapso de la isla no es menos que una parábola de la historia del mundo. La isla de Pascua está tan aislada en el Pacífico como la Tierra en el espacio. Sobreexplotaron aquellos recursos que podían ser renovables y la consecuencia fue el desastre ecológico que trajo el colapso de su civilización. ¿No es acaso una lección para el planeta Tierra? La caída de la isla de Pascua es vista como una tremenda advertencia ecológica de la historia. Pero en la teoría de la autodestrucción quedaba un problema irritante sin resolver, algo que no encajaba. Paul Reinberg estudió el diario de navegación de los holandeses que llegaron a la isla de Pascua en 1722. Esto ocurrió un siglo después de que la guerra y el hambre arrebataran la civilización de la isla. Pero los exploradores no encontraron ningún indicio de la crisis. El diario de Roggeveen no hace ninguna referencia a un lugar empobrecido. Habla de campos de batatas, de boniatos, menciona campos llenos de cañas de azúcar y también se refiere a los pobladores. Eran fuertes, saludables, no había ningún indicio del colapso que presuntamente devastó la isla. Y si aquel colapso tuvo un motivo bélico, tampoco había rastros de conducta bélica. Y Roggeveen destaca que no vio armas. Si la isla de Pascua se autodestruyó completamente, entonces los holandeses debieron haber encontrado isleños famélicos y desesperados. Pero no fue así. Eran fuertes y sanos, tenían comida de sobra. Entonces, para cuando llegaron los holandeses, la crisis había terminado. Algo habrá rescatado del desastre a la sociedad de la isla de Pascua. La clave de la recuperación está en Orongo, un lugar
lugar suspendido entre un volcán extinto de un lado y el mar impetuoso del otro. Si presumimos que las estatuas caídas son emblemas de algún tipo de fracaso, entonces este lugar confirma un intento de hallar una salida a la situación crítica. Aquí los arqueólogos encontraron esculturas misteriosas, inmediatamente posteriores a la catástrofe ecológica. Una figura extraña, mitad ave, mitad hombre. Este es un ejemplo de esas esculturas. Observa el pico curvo, abierto, el ojo redondo, muy saliente, luego el cuerpo, patas musculosas, pies humanos, brazos musculosos y también manos humanas. Era el hombre pájaro. La representación de todo lo que podía desear un isleño atrapado en su propio infierno. Los pájaros son libres, ¿verdad? Van y vienen, traen los peces que son alimento. En la isla de Pascua, las aves son importantes por razones sagradas, espirituales, pero también por motivos meramente económicos. De hecho, el hombre pájaro estaba basado en una ave especial, la fregata. Es uno de los grandes depredadores del Pacífico, capaz de volar grandes distancias. Un tótem aceptable para la gente aislada en la isla. Los primeros registros narran cómo el culto al hombre pájaro sirvió para salvar a los isleños. El culto incluía un rito anual, una competencia en la que participaban todas las tribus de la isla. Su objetivo, coronar a un nuevo hombre pájaro. Frente al acantilado de Orongo hay un grupo de rocas, refugio de las últimas aves que sobrevivieron en la isla de Pascua. Todos los años el líder de cada clan nombraba a un joven campeón. Estos jóvenes descendían el acantilado, se zambullían en el agua aquí abajo y nadaban para salvarse, hasta la más grande de esas 3 isletas, que está a 1,5 kilómetros. Esperaban allí la llegada de los pájaros. El objetivo del campeón era tomar el primer huevo que pusieran. Cuando uno de ellos encontraba el primer huevo, lo colocaba en una especie de canasto tejido que podía atar a su cabeza para protegerlo. Luego se zambullía en el agua que está llena de tiburones casi todo el tiempo. Regresaba nadando, ascendía al acantilado y entregaba el huevo a la persona que lo había apadrinado. El jefe de la tribu que ganaba la competencia era nombrado hombre pájaro. Esa tribu ganaba el derecho a administrar los recursos cada vez más reducidos de la isla durante un año. Fue una solución ingeniosa. La agresividad que una vez condujo a la pelea se convirtió en una competencia inofensiva que permitía una asignación de recursos disciplinada. Cualesquiera que fueran los recursos, debían ser controlados y repartidos de modo organizado entre la población. De lo contrario, la gente comenzaría a pelear. Por eso creo que este lugar simboliza un increíble esfuerzo social para canalizar la agresividad, controlar la competencia y conservar el trabajo de la sociedad. Las versiones históricas sugieren que el culto al hombre pájaro trajo un poco de estabilidad a la isla.
Es por eso que cuando llegaron los holandeses no había indicios de guerra y el alimento parecía abundante. Lo peor de la crisis ya había pasado. Pero si se recuperaron, ¿qué fue lo que provocó el fin de la civilización de la isla de Pascua? La perdición del pueblo de la isla de Pascua vino desde el horizonte, desde un mundo que los isleños ni siquiera sabían que existía hasta ese domingo de Pascua de 1722. La colisión entre el mundo moderno y la isla de Pascua fue devastadora. El diario del capitán holandés muestra que la catástrofe fue casi inmediata. Minutos después de desembarcar en la isla, estalla el pánico. Los isleños corren por todos lados. El capitán trata de averiguar qué está sucediendo. Cuando advierte qué sucede, encuentra a 10 o 12 isleños muertos y muchos otros heridos. Por sí sola, esta introducción salvaje del mundo occidental no necesariamente debió haber provocado el colapso de esta civilización de la Edad de Piedra. El problema fue que era solo el comienzo del final. Durante los 100 años siguientes, las cosas empeoraron sin cesar. Vinieron cada vez más barcos. Y con ellos llegó algo mucho más temible que las armas. La enfermedad. En los huesos que estudió Doug Asley, vio el mismo rasgo una y otra vez. En esta canilla, por ejemplo, la curvatura y el ancho excesivo